Para el día de hoy tenemos una nueva presentación, un nuevo capítulo de la revista eh, Radiology, en su capítulo de imágenes oncológicas. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la segmentación de la zona de transición y la zona periférica en la próstata en imágenes por resonancia magnética prostática multiparamétrica y su relación con el aprendizaje profundo. Este es un estudio del Departamento de Radiología de la Universidad de California y vamos de lleno a hablar un poco acerca del tema. El propósito de este estudio fue el de desarrollar un modelo de aprendizaje profundo para tratar de delinear o hacer una delimitación mucho más precisa acerca de la zona de transición y la zona periférica de la próstata en las imágenes por resonancia. Los materiales y métodos que se utilizaron para este estudio es un estudio de características retrospectivas en el que los pacientes habían sido sometidos a una resonancia magnética prostática multiparamétrica y resonancia magnética posterior a un procedimiento de biopsia transrectal guiada por ultrasonografía. Este estudio fue realizado entre enero del 2013 y mayo del 2016. En términos generales vamos a hacer un rápido refresh acerca de la estructura que nos compete para el día de hoy. Acá lo que pretendo mostrarles es parte de la anatomía de la próstata en el sentido de su localización o ubicación de sus partes anatómicas relacionadas con su zona central, con la zona periférica, con la llamada zona de transición y tener además en cuenta la zona fibroglandular. Aquí tenemos anatómicamente la localización de las glándulas seminales, el conducto el conducto seminal y la unión con la uretra. Hay que tener en cuenta que las cuatro zonas que nosotros vamos a ver en la próstata también están divididas adicionalmente de manera transversal en una base, en una zona media y en un ápice. Esto nos permite o permite por lo menos hacer una mejor evaluación anatómica y al mismo tiempo nos permite tratar de definir y de determinar al momento de hacer los diferentes estudios, en este caso la resonancia multiparamétrica, tratar de definir cuáles son las zonas que están afectadas eventualmente que haya patología oncológica. En ese mismo sentido, como venía diciéndoles, tratando de mirar estas tres zonas en las que transversalmente es dividida la próstata, aquí estamos evaluando con los colores respectivos cuál es la zona de transición, la zona periférica en cuanto a su porción anterior y posterior, la zona fibroglandular y la zona de transición, que es la que vemos en amarillo. Entonces, los diferentes cortes que estamos viendo relacionados con la base, con la zona media y con el ápice nos permite obviamente hacer una mejor caracterización basados también en el PRATS. Bueno, esta imagen es con el objetivo de mirar cuáles son las secuencias en las que en resonancia vamos a hacer la evaluación de la zona de transición y la zona periférica, teniendo en cuenta que las tres secuencias más importantes, que serían el de difusión, el mapa de ADC y el tiempo de relajación transversa. Bueno, como venía diciéndoles, el objetivo de este estudio era tratar de definir a través de los sistemas convolucionales de aprendizaje profundo, tratar de permitir que el software aprendiera a hacer la delimitación apropiada tanto de la zona de transición como de la zona periférica. Este es un ejemplo
de un paciente en el que se había hecho el T2 y tenía un antecedente de una hiperplasia prostática benigna marcada, en el que se evidencia la zona de transición y la zona periférica. Aquí la zona periférica la vemos delimitada en rosa y la zona de transición está delimitada en verde. Este estudio hay que tener en cuenta que inicialmente el análisis que se había hecho de las imágenes había sido realizado por un radiólogo con 10 años de experiencia única y exclusivamente en estudios de resonancia abdominal, particularmente en la caracterización de pacientes con cáncer de próstata. Entonces, vemos delineado en la zona verde de manera irregular. ¿Por qué? Porque en este estudio se implementaron 3 tipos de localización a través de 3 programas de aprendizaje profundo llamados UNET. Entonces, al echar a correr el programa en adquisición de imágenes que se había hecho de los pacientes, el UNET A lo que hacía primero que todo era hacer una localización de la próstata. Los otros 2 programas, el B y el C, cada uno se encargaba de hacer una localización de la zona periférica y el otro de la zona de transición. Y finalmente se hacía una conjugación de las 3 adquisiciones. Hay que tener en cuenta que los algoritmos matemáticos que se habían usado para este caso se hacía fraccionando las imágenes por planos. Entonces, cada plano era analizado, particularmente cada voxel, para tratar de delimitar con la mayor precisión posible la zona de transición y la zona periférica. Luego, a través del mismo programa se hacía una combinación de las imágenes y finalmente se obtenía la imagen con la delimitación. Hay que tener en cuenta un dato importante, y era que el sistema de aprendizaje era guiado por el radiólogo, quien le iba de alguna manera delimitando lo que él podía ver en cuanto a las 2 zonas, y le iba haciendo correcciones al sistema de aprendizaje profundo. Entonces, los primeros estudios duraron hasta 6 horas para que el sistema de aprendizaje profundo aprendiera a delimitar la zona. Obviamente es un montón de tiempo, pero cuando se echaba a rodar el software y se le suministraba los datos de nuevos pacientes, el sistema de aprendizaje emitía este hallazgo final, es decir, este plano final en la delimitación de las zonas, en solo 0,2 segundos. Es decir, en menos de un segundo, en 2 centésimas de segundo, ya hacía la adquisición de las imágenes y decía, esta es la zona de transición, esta es la zona periférica. Y eso con el objetivo de que ya tenía la base, el software, para después comenzar a delimitar cuáles eran las zonas de heterogeneidad y cuáles eran las zonas susceptibles de presentar alguna lesión. Esta imagen lo que nos muestra es el promedio, en donde se acertaba de alguna forma la delimitación de las 2 zonas, y las bandas en línea discontinua azul son las desviaciones estándar que se iban teniendo dentro de los promedios de los pacientes que se habían visto. Acá lo que estamos viendo era lo que había mencionado inicialmente, digamos, como toda la matriz de adquisición de imágenes en cuanto a los diferentes planos. Sí, la mayoría de las veces se adquirieron hasta 16 planos o 16 cortes que se habían adquirido, y en esos mismos planos se había hecho la delimitación voxel por voxel para poder delimitar apropiadamente. Esto en los casos, obviamente, en los que la delimitación de esas 2 zonas de transición y la zona periférica se había hecho con mayor precisión. Pero obviamente el objetivo final de este software o de este estudio no era solamente hacer esa delimitación, sino tratar de ver que son considerados problemas. ¿A qué se refieren con eso? Más allá de la apropiada adquisición de las imágenes de resonancia, hay algunos pacientes en los que para el ojo humano se hace un poco más difícil
la adquisición o tratar de delimitar cuáles esas zonas. Si nosotros no delimitamos apropiadamente las zonas relacionadas, si estamos en la porción de la base, si estamos en la porción media, si estamos en la porción apical, si es anterior o es posterior, de esa manera podemos no hacer clasificación del PIRAT y obviamente dependiendo del resultado se van a establecer pautas de tratamiento. Entonces el objetivo que pretende este grupo investigador es tratar de ser lo más precisos posibles para no tener que tratar inadecuadamente un paciente, o si finalmente a ese paciente se le estaba tratando, digamos, con un poco más de la cuenta. Aquí los bordes en verde, lo que estamos viendo es la zona de la zona periférica, en rosa, perdón, y la zona en verde, la zona de transición. Entonces, estos fueron algunos casos de pacientes, entre comillas, problemas que habían presentado un poco más de dificultad, y para lo cual el software hizo una delimitación apropiada de acuerdo al algoritmo matemático que se había utilizado. Este es otro caso de otro paciente en el que la banda de color sería un poco más difícil ver sobre la región apical la diferenciación de esas zonas. En conclusión, el estudio demostró que el sistema convolucional de aprendizaje profundo, utilizando este software del U-Net, puede segmentar apropiadamente y de manera más precisa la zona de transición y la zona periférica de la próstata, todo en aras de hacer una adecuada caracterización del PIRAT y obviamente en beneficio del paciente.